Bueno, y como seguimos seguimos un poco con esa movida de Energizados por el Mundo, creo que van 2 semanas que no hemos tenido y dijimos, este programa tenemos que volver. Y por eso hoy vamos a tener un nuevo Energizados por el Mundo, en este caso con Facundo Miret, que cuando quieran, chicos, ahí lo vamos a poner en pantalla. Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Los veo, los escucho perfecto. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos bien. 10 de 10. Te vamos a presentar, Facu, cualquier cosa nos decís, che, no, esto no es así, pero sacamos toda tu info de redes. Facundo es ingeniero en petróleo, graduado de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. En 2019 inicia su carrera en la industria energética en la compañía PAE, donde se desarrolló en el área de operaciones, viviendo en Comodoro Rivadavia. Y desde agosto de este año se encuentra viviendo en el lugar que ahora nos va a decir, realizando una maestría sobre sustentabilidad y transición energética. ¿Estamos bien, Facu, con eso? Estamos bien, estamos bien. Facu, ¿dónde estás? ¿De dónde estamos? ¿A dónde nos estamos comunicando? Bueno, ahora estoy en Houston, Texas, Estados Unidos. Acá son las 4:41 de la tarde. Estamos en otoño. El clima es bastante cálido, todavía son días con 32, 33 grados de calor y bastante humedad, así que esperando a que lleguen los días fríos, a la inversa de ustedes. Eh, pero bueno, fue un salto grande en lo climatológico, porque yo estuve viviendo en Chubut hasta junio, y bueno, y en agosto me vine para acá, así que se imaginan pasar cambio, de 5 o 10 grados con claro, viento a 33 grados con humedad. Más que cambio, yo creo que es shock. Claro, un shock térmico real, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, como todo uno se va acostumbrando y lo otro que tiene el vivir en Houston o en Estados Unidos en general es que el aire acondicionado es algo básico, que está en todos lados, entonces cuando salís a la calle te derretís y cuando entras a los edificios o vas a cursar te tenés que llevar un buzo, así que Mira. Sí. eso pasa. Che, y ahora que hablas de Comodoro, igual ese tiempo que viviste en Comodoro, un poco que te curte con el frío, ¿no? O sea, como que tenés una resistencia al frío superior, ¿puede ser? ¿O no? Y no sé, te curte, seguro te curte, pero uno Nunca se no se está acostumbra preparado para nunca el al frío. frío, al viento, la verdad Claro. que banco. No, banco a Caro con el Team Calor en esa. Vamos, yo Ya somos sabía, 3. yo sabía que iba a conseguir adeptos a esta causa. Yo era team verano, pero cuando me encuentro con 40 grados, ahí se me va un poco el team verano. Pero Bueno, en pero son general, un par de días. en general soy team verano. Claro, eso es un mes. Hay que resistir, hay Sí, que sí. resistirlos porque después volvés a los días grises con 5 Gris. grados. Es la definición perfecta. No, gracias. Tal cual. Bueno, Facu, nada, primero que nada agradecerte por haberte sumado. Como no sé si escuchaste un poco, hemos hecho un recorrido por varios países y Estados Unidos era un país que nos llamaba mucho la atención. Vimos que vos estabas justamente ahí, que incluso ahora nos vas a contar, pero que no es la primera vez que vas, has ido en otros contextos. Pero un poco contanos cómo, antes de esta experiencia en Estados Unidos, cómo es tu llegada a la ingeniería y específicamente tu interés por dedicarte puntualmente a la energía en el momento que decidiste estudiar ingeniería en petróleo. Ok, bueno, la decisión de haber estudiado ingeniería en sí empezó cuando estaba terminando el secundario. Viene un poco de familia, mi abuelo trabajó en la industria del petróleo unos 20, 25 años. Estuvo en YPF y viajó por todo el país. Y bueno, cuando yo era chiquito él me iba contando varias de las historias que él vivió en la industria. Y en parte eso también fue lo que me llamó la atención. Y así fue como en 2015, después de haber terminado la escuela, empecé a estudiar ingeniería en petróleo en la universidad. Y bueno, a través de la universidad también supe aprovechar oportunidades como haber sido miembro del capítulo estudiantil de la SPE, lo cual me abrió puertas tanto a nivel nacional como internacional, porque tuve los encuentros anuales con las distintas universidades en el país. Después, a nivel internacional, pude viajar a Arabia Saudita y tener roce con estudiantes de todo el mundo y trabajar con gente de distintas disciplinas. Entonces, en ese momento vi que el petróleo era solo una pequeña parte de la gran industria que es la energía. Y yo sabía que si bien quería trabajar de lo que estaba estudiando, que era ingeniería en petróleo, a mediano o largo plazo iba a querer estudiar
un poco más la industria. Y es por eso que hoy estoy haciendo este máster en transición energética y sustentabilidad. Buenísimo, buenísimo. No, tremendo. Facu, ¿y cómo fue una vez que empezaste a trabajar? ¿Cómo fueron esos primeros pasos que un poco acá nos adelantaste en Comodoro? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el mundo laboral real, por así decirlo? Bueno, la verdad que el haber empezado a trabajar en 2022, cuando me tuve que relocalizar, viajé de Buenos Aires a Chubut, me di cuenta que era el momento en el que yo recién ahí iba a empezar a aprender. Y bueno, como les digo, en 2022 en Comodoro empecé como joven profesional, con un tutor y un mentor que me empezaron a hacer recorrer el campo, las instalaciones, las baterías, los pozos productores, los pozos inyectores, bueno, todas las instalaciones y las facilities que hay en el yacimiento. Y luego pasé a ser supervisor de campo, donde ya tenía mis propias instalaciones a cargo y los pozos asociados. Y al mismo tiempo pude tener roce con cuadrillas de mantenimiento. Y eso como que me abrió la cabeza en el sentido de tener que trabajar con distintos rubros, como son mecánicos, eléctricos, cañistas, instrumentistas, bueno, un montón de cuadrillas. Y que por más que uno tenga un título como ingeniero, ahí uno se tiene que poner a la par, uno es uno más, y bueno, ahí tuve un aprendizaje de relaciones interpersonales, ¿no? De decir, bueno, ellos son los que saben, los que están hace 10, 15, 20 años, y uno está hace un año o menos, y bueno, eso me brindó un gran aprendizaje. Y eso me lo llevé después a la parte ingenieril, cuando pasé al sector de ingeniería de producción, que todo lo que yo hacía en campo ahora lo pasé a gestionar en la oficina. Así que agradecí mucho esa transición porque quizá si no la tenía, la gestión hubiese sido muy distinta o con menor eficiencia, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ya para redondear la respuesta, antes de desvincularme de la empresa en julio, desde abril hasta junio tuve la oportunidad de trabajar en proyectos especiales, donde trabajé con pozos de gas, que era una pata flaca que yo no había visto, y también trabajé con recuperación terciaria, inyectando polímeros. Así que es como que hice un caminito bastante completo, si se quiere, en la industria, dentro de Pan American, ¿no? Así que estoy muy agradecido. Qué bueno, y además esto que decís, Facu, de que hay cosas que la facultad no te enseña, de por ejemplo, cómo vincularte con otras personas. Como vos decías, personas que capaz llevan 20, 30 años trabajando ahí y vos tenés que ensamblarte en ese equipo de trabajo que en definitiva tienen todos un objetivo común, sea cual sea por ahí el rol que cada uno tiene específicamente, pero es sacar un trabajo determinado adelante. Entonces, termina siendo una escuela esos primeros años de experiencia. Sí, totalmente. 100%. Y hacer también todo este recorrido para ir armando el perfil y sumando nuevas experiencias en diferentes áreas, ¿no? Creo que eso está muy bueno. Yo por lo menos que tengo mucho contacto con la parte de la línea de ingeniería de producción, creo que se valora un montón esto que él hablaba de pasar de la parte de supervisión de campo, de estar en el campo, y después a la parte ingenieril, cómo cambia la visión e incluso el tacto para dirigirte a las personas, para hacer los proyectos. Me parece que es valiosísimo cómo se produjo tu carrera en ese ámbito. Sí, a mí lo que me gusta mucho que él dice es esto de que decís vos, Joa, que cuando trabajás en este tipo de rubro, y debe pasar en otros rubros también, tenés que saber cómo comunicarte, de qué manera comunicarte con diferentes interlocutores. No es la misma manera tal vez de uno u otro. Y esa versatilidad la vas ganando en la práctica. Claro, y el tacto, como decía yo también, de poder dirigirte a las personas que quizás no tienen el mismo cargo que vos, pero que tienen muchísima más experiencia, y bueno, cómo negociar con ellos, cómo comportarte, también está muy bueno. Facu, bueno, y contanos un poco cómo surge esta posibilidad, cómo llegás ahora a estar ahí en Estados Unidos haciendo esta maestría, cómo se gesta todo esto. Bueno, esto no empezó de un día para el otro, es algo que yo ya venía craneando allá por 2019. Tenía muchísimas ganas de dar un salto en lo académico y tenía ganas de tener una experiencia en el exterior. Así fue que me enteré de las becas Fulbright, que son becas que promueve el Departamento de Estado de Estados Unidos
donde se generan intercambios a distintos niveles académicos. Puede ser para estudiantes de secundario, para estudiantes universitarios, para docentes, investigadores, etcétera. Y así fue como en 2019 postulé a una de estas becas en las que no fui seleccionado en una primera instancia. Después volví a aplicar y sí tuve la oportunidad de quedar seleccionado. Y ahí fue que en 2021 viajé a Texas, a la Universidad de Austin, por 2 meses. Así que ese fue mi primer roce académico acá en Estados Unidos. Y ahí estaba convencido de que eso me abrió la cabeza para reapostar en un futuro y hacer un máster. Y bueno, así es un poco como llegué acá. No, 10 de 10. Sobre todo esto de no haberte quedado con el primer no. Porque hay mucha gente que, quiere postular a algo, le dicen que no y queda con ese... Y si lo hago de nuevo, y si no lo hago... Y no quedarse con el miedo. Exacto. Y después todas las oportunidades que te traen y las experiencias que vas sumando. Y esa planificación 100%, claro. de 2019 ya lo tenía en mente. O sea, sabía su norte. Claro. Estaba decidido que era eso. Sí. ¿Estaba en tu cabeza o estaba en un Excel? Pregunta clave. No, lo tenía en mi cabeza, pero bastante intenso en mi cabeza. Era como que picaba. Yo estoy casado, estoy en pareja y ella sabe todo lo que deseaba eso o esto, y cómo lo vibraba para que suceda. Así que no lo tenía en un Excel como tal, pero sí lo tenía muy presente. Facu, y contanos un poco de ese cambio de vida, ¿no? De cambio de cultura, ese día a día en Estados Unidos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que estás extrañando? Si bien no hace mucho que estás, pero ¿qué es lo que se extraña de Argentina? ¿Cómo va toda esa adaptación? Bueno, la adaptación se está haciendo amena, en parte porque viajamos con otro grupo de argentinos que vino a estudiar también a Rice University, donde estoy haciendo el máster. También hay una pareja de uruguayos, otra pareja de Bahrein, de Medio Oriente, que viajaron a través de Fulbright, del mismo instituto que me hizo viajar a mí. Y en parte, al estar todos desarraigados en una cultura nueva, hace que vos te vincules y generes como tu pseudo familia, si se quiere, acá. Claro. Así que a través de eso es como que armonizás la adaptación, si se quiere. Pero obviamente uno extraña a los amigos, la familia. Acá en Estados Unidos tienen poco tacto, son más fríos, entonces eso buscas compensarlo por otro lado. Pero bueno, como les digo, el hecho de tener un sostén social hace que se disfrute la adaptación. Y después, lo que más se disfruta es la vida universitaria, o sea, saber que no estás haciendo una carrera porque tenés que hacer una carrera, sino que es algo que vos elegiste, algo que tiene un objetivo a mediano o largo plazo. Y después lo otro que disfruto es que la universidad ofrece muchísimas oportunidades, no solo en lo técnico o en lo académico, sino también en lo personal o en lo social. Entonces con eso voy complementando mi adaptación. Por ejemplo, ahora me sumé al equipo de fútbol de la universidad. Yo a través del deporte es como que me enfoco y encuentro motivación y me mantiene genial, como activo. Está genial como para armar red, eso es clave, ¿no? Formar parte de esas actividades que además juegan capaz muchos argentinos, pero muchos de otros países, entonces tal vas cual. Conociendo. Y de curiosa, ¿nos podrías comentar cómo es un día, por ejemplo, de cursada allá? ¿Cómo es tú? Un día, sí, no sé, un miércoles random allá cursando una maestría en Estados Unidos. Ok, bueno. Yo, en lo particular, en mi máster curso todo de tarde-noche, de 2, 3 a 9 de la noche. Pero bueno, un día típico sería almorzar en el comedor universitario, que tienen como 5 serveries, que le dicen ellos. Son 5 comedores distribuidos en todo el campus, que es gigante. Entonces vos elegís tu servery favorito, vas con la bandejita y bueno, elegís toda tu comida. Y después de ahí te vas a cursar. Por ejemplo, de 2 a 4 o de 2 a 5 de la tarde. Generalmente tenés 1 hora o 2 libres en el medio. Entonces ahí puedes aprovechar para entrenar o estudiar o avanzar con tareas, lo que quieras. Y después hacer las últimas horas de cursada.
Generalmente los profesores graban las cursadas, así que la presencialidad no es totalmente estricta. Prefieren que estés presencial, pero te dan la flexibilidad después de ver las grabaciones y demás. Pero así sería un día ¿Y notás universitario. que las materias que estás viendo allá, el nivel educativo, es muy diferente al de acá? ¿Decís que un estudiante o un profesional argentino se puede adaptar fácilmente o nos va a costar un poquito más? No, mirá, en lo técnico yo creo que tenemos una base muy sólida. Ahora yo creo que la principal barrera es el idioma. El inglés de acá obviamente depende del acento y de qué tan rápido hablen los profesores, pero creo que esa es la principal barrera y no tanto lo técnico. Lo que sí tuve la oportunidad de comparar el nivel académico fue en UT Austin en 2021, cuando cursé materia de ingeniería en petróleo y yo ya estando por recibirme en Argentina. Ahí tuve la oportunidad de comparar el nivel académico. Y me di cuenta que en Argentina tenemos bases muy sólidas para desarrollarnos. Así que estaba como orgulloso en parte del conocimiento que llevaba allá. Ahora, como estoy haciendo un máster en transición energética, y son materias que por ahí no vi en la universidad, bueno, es todo nuevo, pero sí se deja, se lleva bien. Pero está bueno esto que decís, Facu, porque va de la mano de muchos invitados que hemos tenido, que han tenido ese roce con el exterior y concuerdan con eso. Lucas Miranda, que él está en Francia, comentaba eso, que se había encontrado con un ambiente que donde estaba a la par, digamos, con personas de otros países. Tuvimos a Dylan, también un chico que trabajaba con tecnología, que fue premiado en el exterior y también en competencias que estaba a la par, digamos, de otros países. Así que está bueno esto de seguir reforzando que la universidad argentina, pública, privada, Tienen buen nivel. son buenas. Tal cual. Totalmente. Preguntarte, Facu, un poco, me llama la atención esto de la transición energética. ¿Viste? Nosotros la semana pasada hablamos de transición energética, tuvimos una invitada, se llama Luz, que trabaja en esto en el grupo Techin. ¿Qué es cómo ves esto vos, digamos? ¿Qué te atrapó de este tema? ¿Qué proyección le ves a esta temática a nivel mundo y a nivel Argentina? Ok. Primero, para poner en contexto general, cuando hablamos de transición energética, muchos se imaginan que capaz que en 5 o 10 años vivimos de energía solar, eólica y nuclear. La realidad es que eso no va a pasar. La realidad es que hasta 2050, 2060, la matriz energética, tanto Argentina como a nivel mundial, la mitad o más de esa matriz va a ser a base de oil and gas. Pero sí entender que los países que mayor impacto tienen a nivel mundial en, por ejemplo, el cambio climático, como China, Estados Unidos, India y demás, entiende que tienen que empezar a gestionar distintas fuentes de energía, y para ello están brindando estos tipos de máster, ¿no? Yo encuentro una oportunidad en la transición, aprovechando mi background de ingeniero en petróleo, como por ejemplo en la capturación de CO2 y la secuestración. ¿Cómo sería? Uno produce oil and gas a través de la recuperación terciaria, pero inyectando el CO2 que uno genera a partir de la emisión de la combustión. Esa sería una de las técnicas. La otra sería aprovechar la energía geotermal, por ejemplo, para la calefacción o el aire acondicionado, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, con, digamos, mayores inversiones. Entonces, yo creo que todo eso es aplicable tanto a nivel mundial como en Argentina. Tenemos ese potencial para hacerlo. Y ahí es donde yo encuentro ese norte, digamos, en lo que vine a estudiar. Y es lo que yo me quiero llevar para aplicar allá. Eso te iba a decir, Facu, vos, tu plan es estar un tiempo ahí y tenés ganas de todo eso que estás formando ahora de aprendizaje, aplicarlo en algún momento en Argentina, ¿no? Está también ese plan, así como hace 6 años tenías ganas de hacer un máster en Rice, ahora decís, bueno, después quiero volver. Sí, 100%, 100%. Yo sé que son etapas, que esta es parte de una de esas, que es para formarme, tener el roce internacional que siempre quise y después aplicarlo en Argentina, porque como les digo,
el potencial que tenemos es increíble y es cuestión de formarnos, de aprender. Tenemos todas las capacidades para hacerlo y bueno, después la tecnología, ya sea nacional o internacional, va a venir y hay que empujarla, nada más. Bárbaro, bárbaro. Wow. Qué bueno. Todos coinciden con eso también, de querer volver, ¿no? Sí, es un un rasgo, factor es un común. rasgo común, sí. Ujú. Algunos con fechas más cerradas, otros con fechas más abiertas, pero por lo general tienen ganas de volver. Y aplicar todo lo que están aprendiendo Claro, afuera. de acá. aportar su granito a todo Eso me esto. parece muy parece noble. que sí, admirable. Qué bueno, qué bueno. Facu, ¿qué le dirías a jóvenes que están un poco pensando en eso que vos pensaste en 2019? Es decir, quiero tener una experiencia afuera. ¿Qué consejo le darías o qué tienen que plantearse al momento de decidir hacerlo? Ok, bueno, en principio buscar qué tipos de becas, de redes, de intercambios existen, porque muchas veces pasa que ni siquiera se llegan a enterar de las posibilidades que hay en el exterior. Entonces yo creo que ese es el primer paso. Si uno está interesado en tener un intercambio, una experiencia afuera, hablar con los que han viajado afuera, que consigan tips, consejos y bueno, y que se animen a postular, porque muchas veces uno piensa que o se boicotea a uno mismo o piensa que no tiene las habilidades suficientes y la realidad es que no. Uno cuando viene acá y tiene la oportunidad de compararse entre comillas, yo creo que tenemos mucho potencial y bueno, ese es el primer tip que les daría. Y después, el segundo tip es cuando los rechacen o cuando tengan un no quedarse con eso y volver a intentar, porque después es barajar y dar de nuevo y las oportunidades siguen estando. Así que esos son los principales tips que les quiero dejar. Qué bueno. Vamos con la perseverancia. Vamos. Animarse. A animarse, tal cual. Y para los que nos están viendo, subimos un reel a nuestras redes sobre becas y oportunidades a nivel internacional, así que estén atentos. Tal cual. Tenemos la pregunta insignia que siempre la ¿La hace voy a Mica, pasar yo? pero se la vamos a pasar a Carito en esta oportunidad. Sí. Facu, nosotros tenemos una pregunta en el programa muy característica, que es saber de vos. ¿Qué te energiza? ¿Qué es lo que te impulsa para seguir adelante? Ok, buena pregunta. Como les dije, en lo personal me energiza mucho el deporte. Soy una persona pasional, no me gusta perder básicamente a nada, pero cuando estás en mi equipo doy todo por vos, eso me energiza mucho. Y después en lo profesional, como les decía, me energiza salir de la zona de confort. Yo sé que estando 1 o 2 años en un lugar y ya habiéndome estabilizado, estoy pensando en dar el siguiente paso y eso me energiza, eso es lo que me hace buscar oportunidades nuevas y así fue como tuve los saltos por Estados Unidos, por Arabia, la vuelta a Estados Unidos y demás. Tremendo. Así que en resumen, personalmente el deporte y en lo profesional nuevos desafíos tanto a nivel nacional como internacional, eso me mueve mucho. Muy bueno, muy lindo mensaje, Facu. La verdad que te agradecemos muchísimo el tiempo. Y como siempre decimos y lo repetimos, tenés el espacio acá para cuando quieras hablarnos de algún proyecto, eso que mencionabas de la energía geotermia, la parte de captura, el CCUS, que es muy común, que en algún momento lo vamos a abordar acá también. Todavía no hemos llegado, estamos en la parte de entender qué es la transición, mostrando qué es la transición. Pero cuando hablemos de algunos de esos temas, tal vez estaría genial si querés hacer tu aporte o cualquier proyecto que tengas que quieras dar a conocer. Sabes que puedes contar con nosotros y obviamente agradecerte que te hayas tomado ese sábado a la tarde para formar parte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad un placer y por supuesto estamos en contacto para cuando quieran. Grande. Mira, antes de que te vayas, acá te saluda seguramente amigos tuyos. Ezequiel dice: la rompe toda Facu, un crack, gran futuro para la energía del país. Y Rodrigo Sánchez dice: grande Facu. Hay amigos seguramente tuyos de Argentina o no sé dónde andarán, pero ahí firmes están. Bien ahí, Te bien salió ahí. hasta Unos con fenómenos. rima, Ari. Bueno. ¿Viste? Sí. Y acá tenemos un fan que es el padre de nuestra conductora que dice que él es muy criterioso y dice: el ingeniero Miret energiza a todos con solo escucharlo. Muy Así que bien. te tiraron ahí un Vamos, Luis. qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la banca ahí.
Muchas gracias, Genios. Facu. Que estés muy bien y gracias por el tiempo. Chao, Estamos en Facu, contacto. gracias. Bueno, muchas Nos gracias a ustedes. vemos.